vamos a grabar esta presentación para pasárselo también además personas que estén interesadas en el curso, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la presentación de este curso. En sí, primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Mario Álvarez, soy ingeniero electromecánico de profesión. Tengo una maestría en lo que es mantenimiento, ingeniería de mantenimiento industrial. Eh, en el rubro de la electricidad domiciliar prácticamente yo he estado desde que he ingresado. Tengo bastante conocimiento, bastante experiencia en lo que es en la electricidad domiciliar y lo que es en la parte industrial también, ¿no? ¿En qué se trata este curso? Este curso en sí se va a tratar desde lo más básico, ¿no? Desde lo más básico, desde lo que es las unidades de lo que es todo lo que es la electricidad, tanto lo que es corriente, tensiones, potencia, frecuencias en sí. Todo lo que es desde lo más básico hasta llegar a lo más hasta que ustedes puedan llegar a poder realizar una instalación eléctrica domiciliar de manera individual, ¿no? Así que vamos a ir desde lo más básico, tanto de la parte teórica, vamos a ir avanzando hasta lo que son las partes prácticas. Vamos a hacer instalaciones tanto aquí de manera teórica como en la práctica de la mayor cantidad de elementos que podamos nosotros alcanzar a lo largo de todo el curso, ¿no? La idea es que ustedes, al terminar este curso, puedan salir sin ninguna duda, ¿ya? De parte mía, yo soy presto a las dudas que ustedes tengan, en el momento que ustedes tengan, yo se los voy a sacar esas dudas, tratar de resolverlo el problema y tratar de ayudarlos, ¿no? Voy a hacer una pequeña diapositiva de lo que es de lo que se trata este curso en sí, de los principales temas. Se puede ver mi pantalla, estoy compartiendo una pantalla. Si no se ve, me avisan por favor, ¿no? Estos son los principales temas de lo que nosotros vamos a avanzar a lo largo de este curso, ¿ya? En sí, este temario está propuesto para aumentar, no para disminuir, ¿sí? A lo largo del curso podemos ver surgir dudas o alguna instalación que no estemos tomando durante el curso y alguno de los alumnos esté con la intriga o ha visto una nueva instalación o algún problema o algo que haya surgido por ahí en el momento que han estado trabajando o tal vez alguna duda o algo que se les ha quedado y quieran resolverlo aquí en clase, estamos prestos para poder resolver cualquier duda, inconveniente que hayan tenido o cualquier eh, inquietud que tengan, ¿no? Así que esto es un temario de los puntos más importantes que aquí, si nos da el tiempo, si hay una buena captación de los alumnos, yo siempre estoy aquí presto a aumentar unos temas como la instalación eléctrica de motores monofásicos y trifásicos, ¿no? Que no está dentro de este pensum, porque dentro de este temario, porque esto es de lo básico a poder hacer una instalación eléctrica domiciliar en sí, ¿no? No es para ir a la parte industrial, porque sería llenarle mucho al alumno, ¿no? Pero si hay una buena captación, entonces, y nos da el tiempo, vamos a incluir eso, lo que es la instalación eléctrica de motores monofásicos y trifásicos, ¿ya? También se ocupa en lo que es la parte de eléctrico domiciliario, ¿ya? El primer punto, a ver, es introducción. Les voy a pedir, por favor, que los micrófonos lo activen solamente cuando van a tener alguna duda. Si tienen alguna duda, ahorita tranquilamente a ver si hay alguna duda. No se le escucha.
pueden escribirlo también en el chat, no hay problema, yo lo voy a ver y lo vamos a... Parece que el micrófono del compañero está un poco mal. Si no pueden escribirlo también en el chat. Se le escucha a Juan Carlos, creo que Juan Carlos es el que no preguntar, se le escucha recortado. Ya en el chat, por favor, Juan Carlos, si es que tiene alguna duda, y ya lo vemos. Ya, ya. Entonces, vamos a ir con una parte introductoria, donde vamos a ver los conceptos más relevantes de lo que es la electricidad. ¿Ya? Vamos a ver también lo que es una historia y definición de lo que es la electricidad. Es una breve historia de cómo ha comenzado, quién han sido los primeros que han utilizado la electricidad en sí, no solamente la electricidad domiciliar, en sí la electricidad, una breve historia para que tengamos nosotros conocimientos de dónde es lo que han, los primeros que han descubierto la electricidad. Luego vamos a ver los tipos de corrientes eléctricas. Tenemos dos tipos de corrientes eléctricas. Tenemos lo que es la corriente continua y lo que es la corriente alterna. Vamos a ver dónde ocupamos corriente continua y dónde ocupamos la corriente alterna. La corriente continua normalmente se ocupa en todo lo que es la parte electrónica. Ahora, hoy en día, la parte electrónica se está introduciendo a lo que es la instalación eléctrica domiciliar. Esto es lo que nosotros lo llamamos como es la domótica, ¿ya? O las casas inteligentes, ¿no? Donde mediante una programación la electrónica está entrando y donde ya hasta los mismos, con ayuda de sensores y programación, podemos nosotros automatizar todo lo que es eh, los elementos de lo que son en la casa, ¿no? Podemos encender un foco, tal vez energizar ciertos tomacorrientes en ciertos horarios para protección de los niños también. En fin, en esa parte es lo que entra la electrónica, ¿ya? Que es una tecnología nueva que está entrando hoy en día a lo que es la instalación eléctrica domiciliaria. Y lo que es la corriente alterna lo vemos en todo lo que son las instalaciones, ¿no? Para cualquier funcionamiento de cualquier elemento, cualquier electrodoméstico, cualquier equipo, nosotros necesitamos corriente alterna. O necesitamos corriente alterna, tanto en monofásico, para lo que son electrodomésticos de uso cotidiano, y también lo que son de corrientes alternas trifásicas, que eso normalmente se ocupa ya sea porque tenemos bastante consumo dentro de una casa, entonces nosotros tuviéramos que hacer una instalación de un medidor trifásico, ¿no? Vamos a utilizar corriente tres fases, tanto en monofásico como en trifásico. Luego vamos a ver lo que son las magnitudes eléctricas fundamentales, cuáles son las unidades, qué magnitudes es la que nosotros vamos a ocupar dentro de lo que es la instalación eléctrica domiciliar. Los que más ocupamos son tensiones, corrientes, potencia, frecuencia, en sí las leyes, vamos a ver también, ¿no? Entre ellas son las leyes de Ohm, la ley de Watts, que son leyes fundamentales para ver lo que son el cálculo de la corriente eléctrica. ¿Qué corriente nosotros vamos a utilizar dentro de la instalación eléctrica? Podemos nosotros ir a hacer instalaciones, colocar un diámetro de cable o colocar una protección a dedo, ¿no? A que ya como todos ponen eso, ese tamaño, nosotros lo vamos a poner. No, aquí vamos a hacer cálculos, vamos a saber si realmente el cable que estamos poniendo va a llegar a soportar la corriente que necesita dentro de una instalación domiciliar y no le estamos colocando un diámetro de cable que posiblemente con el futuro calentar, a fundirse el aislante y poder provocar una tragedia, un incendio, en fin, o una electrocución de una persona, en fin. Así que mediante cálculos nosotros vamos a dar el diámetro correcto de la instalación con la ayuda de estas leyes, ¿no? Ley de Ohm, la ley de Watts, la ley de Kirchhoff para la ley de Kirchhoff, que es para eh, las uniones de los nodos en sí. Así que vamos a ver todas estas leyes para poder ir ya entrando más en materia
para que nosotros cuando ya comencemos a hacer los cálculos tengamos una idea de por qué nosotros utilizamos todo esto, estas fórmulas y en sí, ¿no? Luego vamos a ver los circuitos eléctricos en serie y en paralelo y mixtos, ¿no? Dentro de una instalación eléctrica domiciliar, la que nosotros ocupamos son los circuitos eléctricos en paralelo, ¿ya? No así en serie, ¿ya? Pero siempre es bueno tener el conocimiento de cuál es el circuito en serie y cuál es el circuito en paralelo, ¿ya? Ahora, los circuitos en serie no se llega a utilizar dentro de una instalación eléctrica domiciliar por ciertos parámetros, ¿no? De que la corriente es continua a lo largo de todo el circuito, y si nosotros vamos poniendo elementos o electrodomésticos a lo largo de ese circuito, que es la corriente continua, entonces la corriente va a ir disminuyendo y no va a funcionar a su totalidad lo que son los electrodomésticos. Sin embargo, en un circuito en paralelo, la corriente es variable, pero la tensión es continua. Entonces, la tensión... Hola, hola. Hola, hola, sí, dígame. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Quería preguntar si todos este curso al finalizar nos podría dar un certificado, algo. Sí, le comento que al finalizar el curso, eso le iba a tocar más adelante, pero ya que nos ha hecho la consulta, a finalizar el curso hay dos tipos de certificados, ¿ya? Hay un certificado que es el certificado de aprobación, ¿ya? Todas las personas que van a asistir al curso, van a participar en el curso. Vamos a hacer un proyecto en el que todos los participantes tienen que realizarlo, presentan el proyecto, hacen la práctica y asisten regularmente por lo menos un 60% a clase. Entonces se les da lo que es el certificado de aprobación. Ahora, hay un segundo certificado que se les da a las personas que están inscritos, pero que no cumplen con los requisitos del curso. No, no presentan el proyecto, o no están en clase, o no hacen las prácticas. Entonces, el instituto no puede darles un certificado de aprobación, porque nosotros no estamos realmente seguros de que la persona que se ha inscrito al curso tenga los conocimientos como para poder ir y trabajar en un domicilio, hacer una instalación, ¿no? Así que como mínimo requisito es que realicen el proyecto y puedan hacer las prácticas, ¿ya? Para poder darle el certificado de aprobación. Se les da Ok, esos certificados, ¿ya? ya, gracias. Ya. Luego vamos a ver, ya les he explicado lo que son los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Luego vamos a ver lo que son cálculos y selección de conductores eléctricos. Justamente ya teniendo el concepto de todas las leyes, de todas las unidades, de cómo se calcula, de toda la fórmula, entonces nosotros empezamos a hacer los cálculos. Empezamos a hacer cálculos de cuántos circuitos nosotros vamos a necesitar dentro de un domiciliar. ¿Qué circuitos tenemos? Tenemos circuitos mixtos, tenemos circuitos independientes. Los circuitos independientes que pueden ser netamente luminaria, un circuito para lo que son todo lo que es luminaria, un circuito independiente para todo lo que es toma corriente, o como también pueden ser circuitos mixtos, ¿no? Pueden ser circuitos mixtos. Entonces, ahí nosotros vamos a ver, dependiendo qué circuito es lo que vamos a topar, nosotros vamos a hacer un cálculo del diámetro del cable que nosotros vamos a utilizar. Como también hay circuitos de fuerza. Los circuitos de fuerza son los circuitos aquellos que sobrepasan una potencia mayor a los 1800 watts. ¿Cuáles son normalmente esos circuitos de fuerza? Son las duchas eléctricas, que tienen que ser circuitos independientes, lo que son los aires acondicionados, tal vez una lavadora y secadora que sobrepasan también los 2000, 3000 watts. Entonces, ahí son circuitos de fuerza que no se pueden hacer una misma instalación que un circuito de tomacorrientes o un circuito luminaria, o hacerlo mixto con un circuito de fuerza, ¿ya? Porque esos circuitos de fuerza tienen bastante consumo de corriente, entonces nosotros encareceríamos la instalación eléctrica, porque para energizar
un tomacorriente o para energizar luminarias que normalmente no sobrepasan los 1800 watts, entonces nosotros ocuparíamos un diámetro de cable menor. Entonces, solamente para los circuitos de fuerza, nosotros haríamos una instalación eléctrica independiente. Para eso, nosotros realizamos cálculos, el cual vamos a determinar y dividir circuitos de tal manera que nosotros podamos darle un mejor servicio. Si nos vamos a dedicar nosotros a hacer instalación o nos dedicamos a hacer construcciones civiles y queremos saber implementar este servicio de instalación eléctrica domiciliar, entonces nosotros tenemos que tener muy claro estos conocimientos de qué circuitos vamos a utilizar y tratar de abaratar, no hacer, dependiendo del consumo, abaratarlo, sino que hacerle o ponerle los materiales adecuados para el consumo y no sobredimensionarlo a lo que se va a utilizar, ¿no? Así que eso también es algo que vamos a ver mucho en este curso. Luego vamos a hacer justamente los cálculos de luminaria. Vamos a determinar cuántos focos nosotros necesitamos dentro de un área que vamos a energizar, ¿no? Si nosotros vamos a energizar un cuarto, tal vez solamente requiera que coloquemos un foco, un cuarto de 4x4, pongamos. Ahora, si tenemos un cuarto más amplio, tal vez donde se va a ocupar también como una sala de estudio, puede ser y a la vez dormitorio, entonces tal vez podríamos instalar 2 focos. Entonces, todos esos cálculos de luminaria, ver cuántos focos vamos a nosotros instalar en cada área, también vamos a tocar ese tema y vamos a realizar también los cálculos, ¿no? Tipos de empalmes eléctricos. ¿Qué empalmes nosotros tuviéramos que hacer en distintas ocasiones? Por ejemplo, son el empalme común, el de tipo cola de rata, que es el que unimos 2 cables y le damos rosca, ¿no? Y ahí nosotros encintamos. Hay otros tipos de empalme, el cuales son los que van a estar sujetos a esfuerzo, que van a estar estirados. Hay empalmes que no necesitamos cortar el cable, simplemente sacar o pelar un poco el aislante y entonces ahí acoplarlo. Entonces, todos esos tipos de empalme nosotros vamos a verlo y vamos en la práctica ocuparlos, ¿no? Vamos a hacer mediciones, herramientas básicas de electricidad. Vamos a conocer todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder hacer la instalación eléctrica, ¿ya? Todas las herramientas que vamos a utilizar, desde un flexómetro hasta un tester, pongámosle, un tester, un amperímetro, todo eso nosotros vamos a verlo, vamos a aprender a utilizar lo que es el tester, justamente en este punto número 12, que es la medición de resistencia, voltaje y corriente, ¿ya? Los que tengan un tester, vamos a ocupar un tester, y los que tengan un amperímetro también, vamos a ocupar el amperímetro, voltaje, ya sea en un tablero o en un tomacorriente, vamos a medir también la corriente con un amperímetro de pinza, la pinza amperimétrica, donde vamos a medir cuánta corriente es lo que se está ocupando en ese momento, ¿no? Así que vamos a ver todas las herramientas y estos instrumentos de medición para poder determinar o poder saber cuánto voltaje. Muchas veces es un tema que vamos a ver también, donde las caídas de tensión, ¿ya? Nosotros les comento algo así rapidito, una experiencia que justamente había problemas en una casa, ¿no? Era un restaurante y el restaurante necesitaba corriente, justamente porque tenían su frigider, tenían cocinas eléctricas y no podían ellos parar. Me llaman y me dicen que posiblemente hay un cortocircuito, que no hay corriente, que, o sea, uno va, empieza a ver, ¿no? Empieza con el buscapolo más que todo. Buscapolo va, toca y por lo que se llega a ver con el buscapolo, hay corriente, digamos. Hay corriente, entonces, ¿por qué no funciona? La gran incógnita, ¿por qué no funciona? Uno ve el televisor y tiene un
poquito LED que empieza a parpadear cuando está apagado, pero uno lo enciende y no prende. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Medir el voltaje, ¿ya? Justamente con la ayuda del tester va y se tiene que medir el voltaje en distintos puntos, en puntos estratégicos, en el tablero primeramente, ver si realmente nos está llegando los 220 voltios, porque muchas veces hay una caída de tensión por la zona o por el suministro de tensión de la empresa distribuidora eléctrica. Así que justamente yo fui, medí con el tester en el tablero y solo tenía 15, en ese caso era un medidor trifásico, ¿ya? Medía en una de las fases, tenía 220 voltios. Medimos fase neutro, tenemos 220 voltios. Medía en otra fase, tenía 24 voltios. Medía en la otra fase y tenía 18 voltios. O sea, en una de las fases tenía muy buena tensión y en dos de las fases, justamente una de las fases que estaba alimentando al restaurante, no tenía tensión. Voy al medidor de electricidad, al medidor de la empresa distribuidora, entonces mido también ahí. Entonces teníamos las mismas tensiones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no era en la instalación del domicilio, sino el problema era de la empresa distribuidora que tenía seguramente algún transformador que ha quemado o tal vez alguna caída de tensión en algún punto, en fin, o algún choque y haya tumbado uno de los postes eléctricos, en fin. Y el problema no era en el domicilio. Entonces, para eso es muy bueno saber utilizar todo lo que son estos instrumentos de medición para justamente en esos casos no estar indagando mucho o viendo o adivinando cuál puede ser el problema. Así que vamos a aprender a utilizar todos los instrumentos de medición para poder resolver y ser prácticos a la hora de resolver un problema. Vamos a hacer cálculo de potencia. El cálculo de potencia es muy importante para determinar también qué medidor nosotros vamos a hacer la solicitud. En caso de que vamos a hacer una instalación de una casa nueva, en cual se tiene que hacer también la solicitud de un medidor, ya sea monofásico o trifásico, entonces nosotros tenemos que determinar un aproximado, porque con la ayuda tiene que haber plano, también vamos a ver lo que es lectura de plano y vamos a elaborar planos nosotros para poder determinar la potencia justamente. Tenemos que con la ayuda del dueño o el arquitecto que está ahí, que ya nos puede proporcionar el plano y más o menos va a tener ubicado qué elementos vamos a hacer la instalación. Y si no se tiene un plano, nosotros hacemos un plano en el cual dentro de un cuarto, ¿cuántos tomacorrientes vamos a necesitar? ¿Cuántos focos? ¿Qué baño va a tener ducha eléctrica? ¿Qué baño va a tener o qué cuarto va a tener aire acondicionado? Entonces, todo eso suma, hacemos un cálculo de la potencia, entonces nosotros en base a eso también se determina, en base a la potencia se determina el diámetro del cable, se determina qué elemento o qué elementos de protección vamos a utilizar y qué medidor se va a hacer la solicitud, ¿ya? Puede ser que con un medidor monofásico sea suficiente para poder proporcionar la corriente eléctrica a lo que es el domicilio, como también puede ser que no abastezca, ¿no? Y nosotros necesitemos solicitar un medidor trifásico. Entonces, para eso justamente es el cálculo de la potencia y poder tener claro cuánta potencia es lo que nosotros necesitamos que nos suministre la empresa distribuidora eléctrica. Como ya les iba adelantando, lectura de planos y elaboración de planos. Ya vamos a aprender a leer planos, símbolos de plano, porque al momento cuando tal vez agarremos un proyectito, un arquitecto nos pasa un plano y le dice, cotíceme cuánto me va a salir esta instalación. Entonces nosotros tenemos que saber identificar dónde hay un tomacorriente, dónde está el conmutador, tal vez, instalación de conmutadores vamos a hacer también, dónde está, no sé, tal vez hay un circuito de fuerza, dónde están los aires acondicionados, dónde están las duchas, en fin. Nosotros tenemos que saber identificar todos los elementos para poder dar un presupuesto. Y a la vez también poder elaborar, ¿no?
Los planos eléctricos se hace con la ayuda de un programa que es AutoCAD, pero nosotros no lo vamos a hacer en AutoCAD. Si bien yo lo voy a hacer la presentación en AutoCAD para que ustedes puedan verlo más claro, pero yo cuando he iniciado, yo los planos lo hacía a mano, ¿no? Porque no, también como había iniciado, no tenía grandes proyectos, sino casas así que he comenzado, casas de cero. Entonces yo hacía mis planos a mano, donde colocaba un tomacorriente, y también he llegado a hacer proyectos en el que me han dado los planos, ¿no? Y yo ya he tenido que identificar qué es lo que yo voy a realizar, o qué instalaciones voy a realizar y cuánto voy a cobrar por ese trabajo. Luego vamos a hacer justamente esto, lo que les había comentado hace un momento, el proyecto eléctrico. ¿Ya? ¿En qué se basa este proyecto eléctrico? Este proyecto eléctrico nosotros vamos, o yo les voy a proporcionar, o si ustedes tienen alguna casa que estén haciendo o que tengan pensado hacer, en base a ese plano nosotros vamos a hacer el cálculo y elaboración de todos los circuitos para comenzar a hacer el trabajo. ¿Ya? ¿En qué consiste el proyecto? Realizar posicionamiento de todos los elementos, qué elementos vamos a utilizar en cada área donde vamos a hacer las instalaciones, cálculo de luminaria, cálculos de tomacorriente, cálculo de circuitos de fuerza, cálculo de diámetros de cables que se van a utilizar, tanto para cada uno de los circuitos como para también la alimentación, ¿no? También se tiene que hacer la elaboración del plano, necesitas realizar el plano para el proyecto. Todo lo que vamos a ir avanzando a lo largo de todo el curso se va a hacer en el proyecto. Ya es un proyecto que normalmente se los pide la empresa distribuidora cuando puede ser que en una casa nosotros hagamos una instalación y necesitemos más de 3 medidores, porque tenemos 3 áreas distintas. Entonces, ahí se le exige que se haga un proyecto, pero nosotros ya vamos a tener la base, vamos a aprender a hacerlo, para que si en algún momento nosotros necesitamos, entonces ya tengamos cómo hacerlo, ¿no? Luego nos va a tocar hacer la práctica. Necesitamos hacer la práctica, si bien vamos a ir avanzando teóricamente y viendo la parte práctica, pero nosotros vamos a llegar a unas 2 clases donde vamos a empezar a hacer la práctica. Ustedes, con el material que van a tener, vamos a elaborar todo lo que son una instalación eléctrica de la mayor cantidad de elementos que podamos hacer, ¿no? En un principio vamos a hacer lo que es la instalación de tomacorrientes, conmutadores, placas simples, placas dobles y placas triples para poder hacer los encendidos de luminarias, ¿no? Así que todo lo que es la práctica se les va a pasar una lista de materiales que ustedes deberían conseguirlo hasta ese día que vamos a hacer la práctica, para que ustedes en sus casas hagan las prácticas, como también yo vaya junto con ustedes haciendo lo que es la práctica, ¿no? Indicándole cómo tienen que cablear el plano, cómo vamos a hacer la instalación de cada placa, dónde va la fase, dónde va el neutro, porque no podemos cruzar los cables. Tiene también su forma de hacer la instalación de cada uno de las placas, en tomacorrientes como en placas interruptoras, y también cómo hacer las instalaciones en las duchas, ¿ya? Todo eso se irá viendo a lo largo del curso. Y como última clase, una vez ya teniendo claro todo esto, vamos a hacer la elaboración de presupuesto y cálculos de los materiales en una instalación eléctrica domiciliaria, ¿ya? No solamente presupuesto, sino que también qué materiales nosotros vamos a utilizar para hacer la instalación eléctrica domiciliaria, ¿ya? Vamos a saber cuánto cobrar por punto, cómo cobrar. Hay colegas que lo cobran también por día, ¿no? O sea, si yo voy, trabajo un día, entonces te cobro por día, o cobro por un mes de trabajo, como también hay quienes cobran por punto, que es lo más correcto, ¿no? Cobrar qué instalación vamos a hacer y nosotros saber en qué tiempo lo vamos a hacer, más o menos hacer una relación. Entonces,
vamos a hacer eso, elaboración de presupuestos y cálculo de materiales para una instalación eléctrica. Y como les iba comentando, si vamos bien hasta aquí, nos va a dar el tiempo, entonces nosotros vamos a abarcar un poquito más. Vamos a ver lo que son instalación de motores eléctricos monofásicos y trifásicos. ¿Ya? Que ya no, se desprende un poco más de lo que es instalación eléctrica domiciliar, pero que en algunas veces, en ocasiones, nos toca ya hacer ese tipo de instalaciones, ya sea para una bomba, ya sea para tal vez un motor, una puerta eléctrica en sí. Para eso es muy bueno saber cómo realizar las instalaciones eléctricas para arranque y funcionamiento de los motores eléctricos. Un poquito también lo que es la parte de la domótica, ¿no? No se va a ir muy profundo, si bien hay elementos que ya están programados y simplemente se compra y se instala, ¿no? Entonces, pero también la parte de la domótica es bastante amplia, en el cual se hace programación. Entonces, eso da para otro curso, pero como un vistazo para ver cómo se hacen las instalaciones, cómo es el funcionamiento, parte domótica, entonces lo vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que con respecto a lo que es el avance para este curso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro? Por favor. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? Tal vez algo que quieran que les explique, algo que tal vez quieran que aumente a este temario, no sé. A ver, ¿alguna consulta, duda que tengan? Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, dígame. Tenía una consulta. De repente vamos a ocupar algún software para la simulación de los circuitos o nos podría sugerir alguno. Software para la instalación de electricidad domiciliar, le comento que no he encontrado. Hay uno que hay en el internet, pero es de paga, ¿ya? No hay uno que podamos hacer nosotros, hacer, no sé, instalación de una ducha, para ver el funcionamiento, si está bien el circuito, o para ver la instalación de un tablero. No hay, pero sí hay para lo que es la parte industrial, para lo que son contactores y demás cosas. No he encontrado yo un software, porque sí también lo he buscado para poder simular todo lo que es una instalación. No hay, o no lo he pillado. Y si ustedes tienen algún conocimiento de algún software, también nosotros para poder adquirirlo y poder presentárselos también, pero no hay para poder simular una instalación eléctrica domiciliar. Sí Está hay bien, ingeniero, gracias. para la parte industrial. Para la parte industrial hay un software que es bastante bueno. Puede hacer la instalación de roleros para la parte de la automatización, ¿no? Que estén entrando señal, saliendo señal. No hay uno para la parte de electricidad domiciliar. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, si no hay ninguna consulta, les hago la invitación a los que no están inscritos al curso. El curso es bastante didáctico, no nos regimos netamente como caballo cochero a lo que es el avance, sino que vamos bastante, ¿no? A la duda, vamos desplazándonos, tal vez desplayándonos un poquito más en algunos temas donde es menos entendible debido a las dificultades. Entonces, eh,
vamos tratando de que se despeje la mayor cantidad de dudas. Ya no vamos a ignorar cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan. Nosotros vamos a tratar de despejar la mayor cantidad de dudas, porque la idea es de que ustedes salgan con el mayor conocimiento posible, con la confianza más que todo de poder ir y hacer una instalación completamente independiente de ustedes, eh, de ir y poder hacer tal vez modificación de algún tablero, cambiar tomacorrientes, cambiar eh, placas, interruptores, en fin, o hacer una instalación de placas conmutadores. Aquí vamos a ver también conmutadores con doble, triple, de 4 conmutadores para tal vez un salón de eventos donde se necesita encender de distintos lugares. Vamos a hacer todo ese tipo de instalaciones. Vamos a aprender a ocupar la mayor de instrumentos posible para poder facilitarles, ¿no? Vamos a también a ver lo que es el doblado de los tubos, cómo podemos doblar. Si bien se necesita ola de calor, algunas mañitas que tiene, digamos, a lo largo de lo que va a las prácticas y todo, poder doblar y hacer los propios. Si esté arrugando, uno le mete calor al tubo, en ese tramo se arruga, ¿no? Ese es un problema cuando nosotros vamos a empezar a cablear. Con esos tics, pequeñas cosas que uno va aprendiendo a lo largo de lo que va haciendo la instalación, lo vamos a proporcionar sin ningún ¿ya? Entonces, les hago la invitación, si no hay ninguna duda, alguna consulta más. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, a ver, dígame. Una consulta para la parte práctica, ¿nos va a dar, digamos, una lista para conseguir los materiales o solo va a ser en diapositivas, ingeniero? Le vamos a dar una lista de materiales, ¿ya? Una lista de materiales para que ustedes puedan, que no va a sobrepasar 100 bolivianos, lo que es en material. Y si tienen también en su casa, o si tienen o cuentan con este que sirvan, que se pueda utilizar, entonces tranquilamente eso utilizan. Lo que se ocupa van a ser tomacorrientes, interruptores simples y dobles, se van a necesitar focos y vamos a hacer también la instalación de un tablero, ¿no? Un tablero en el cual, si bien yo no les pido el diferencial, que es una de las protecciones más importantes en el tablero, porque un diferencial está más o menos por los 180 bolivianos, ¿ya? Pero nosotros contamos aquí con un diferencial y le vamos a mostrar cómo se hace la instalación de un diferencial o un térmico contra sobretensiones, ¿no? Que también son bastante caritos. Entonces lo que se les va a pedir va a ser los termomagnéticos, que son comunes, un termomagnético para cada circuito y un termomagnético general para poder hacer lo que es la instalación de ese proyectito, una maqueta en el cual vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de elementos posibles, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda más que tengan? Ya. Entonces, nuevamente les invito a los que no están inscritos a inscribirse al curso. El curso tiene programado aproximadamente 24 horas, 22 o 24 horas académicas, en el cual abarca a 4 fines de semana, ¿ya? En el cual vamos a tratar de avanzar la mayor cantidad de temas posibles y si nos alcanza el tiempo, entonces vamos a abarcar un poquito más, ¿ya? Les invito nuevamente a inscribirse al curso que es bastante didáctico, ¿no? Si no tienen ninguna otra consulta, alguna duda más, entonces damos por concluido esta presentación.
Y cualquier duda o consulta que tengan también pueden escribirnos ahí al grupo. Otra cosita que me estaba olvidando, estos temas que nosotros estamos avanzando es en base a la norma boliviana de instalación eléctrica domiciliar, la norma de INORCA NB 777, el cual nos rige en ciertos puntos lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Más que todo en la parte de la protección, donde nos dice que nosotros tenemos que utilizar, qué protección tenemos que utilizar para distintos tipos de instalación. Como también nos da opciones en otros tipos o nos indica también qué diámetros de cables utilizar para ciertas cantidades de corriente y demás cosas, que nosotros vamos a ir viendo también las normas. Yo se las voy a proporcionar la norma en sí, para que esa va a ser como nuestra guía de lo que va a ser la instalación de domiciliaria, ¿ya? O sea que nosotros, este curso está en base de la norma NB 777, que es la norma boliviana que nos rige para poder hacer lo que son las instalaciones eléctricas domiciliarias. Esa norma yo se las voy a proporcionar al grupo ya al grupo que nosotros vamos a tener ya un grupo aparte de los inscritos. Entonces ahí todo el material que nosotros vamos a utilizar, diapositivas, libros, unos archivos, archivos en Excel que también que se va a utilizar. Todos esos materiales se les va a proporcionar al grupo que se va a crear ya con los inscritos, ¿ya? Si no hay ninguna duda, ninguna consulta más, entonces nos vemos en el curso. La siguiente semana estaré comenzando. Los cursos son sábados y domingos, ¿ya? De 7 a 10 de la noche. Si no hay ninguna otra consulta, alguien que tenga alguna consulta, alguna duda más. Ya. Entonces nos estaríamos viendo el siguiente fin de semana con los que se van a inscribir. A ver, no estará el licenciado. Ya. Entonces nos estaríamos viendo el siguiente fin de semana, ya para comenzar el curso. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, señor. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Muy buenas noches. Los espero en el curso.